¿Qué hay, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Daniel. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjenme cerrar la puerta del patio porque entra mucho ruido, permítanme. Muy bien. ¿Cómo les ha ido, chamacos? Con su inicio de semestre. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Bien. ¿Por qué te ríes? Pero bien. ¿Vieron el video que les pedí que checaran? Porque según yo casi nadie lo vio. Ocupo que me digan si lo vieron o no. Porque si no lo han visto, qué gacho. Que no lo hayan visto. Sí, yo sí. Sí, yo también. Bueno, qué hueva tener clase a las 3, ¿no? ¿Ya comieron? No, Yo ya. no. Ah, ya acabo de comer y me está dando sueño. El mal del puerco. Voy a hacer un resumen muy pequeño. Alguien mandó correo. A ver, que es que me han estado mandando correos hoy. Dos jóvenes. Y yo no sé cómo le hacen para no enterarse, o cómo le hicieron para no enterarse de pues les mandé un correo, ¿no? Con cómo se iban a inscribir y todo el asunto. Pero yo no sé cómo le hicieron, pero no se enteraron. Uno que se esfuerza. Permítame, voy a enviarle una respuesta. Profe, disculpe, Hey, yo fui alumno extratemporáneo y apenas me cargaron su materia, entonces no estoy en ED y así. y así. Eh, ¿Cómo te llamas? Alan Edel Moreno Hernández. Ok. Este, es que también hay algunos que tienen una forma de decir las cosas muy cabrona y a eso los mando a la chingada. No tú, no, es que estoy viendo los correos y uno casi me regaña, hijo de la chingada. No se asusten, así hablo,
Para que vean cómo son algunos. Les envié un correo a ustedes, ¿no? La mayoría, todos los que están aquí lo recibieron. Los que estaban inscritos al menos al inicio lo recibieron. Me mandan un correo ahorita a un joven contestándome ese correo donde me dice que no tiene el link para inscribirse. ¿Cómo ven? ¿Andamos bien? Debe resolver esto, ya se lo envié y pues así que es lo que Dios. Bueno, mientras ahorita, no, de una vez, porque luego se me va a olvidar. Voy a ponerles en el grupo de WhatsApp, o no, aquí mismo, o en los dos lados, no sé qué chingados, el link de la materia, el ¿cómo se llama? Chingados, eso de comer y luego dar clase, no es nada bueno. Eh, Anda, ya escribí en gacho, pero bueno, se entiende. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Ok, les voy a poner también aquí en los mensajes. Ya tengo 27 alumnos. Según mi lista tenía 20. 26, está bien. A ver, ahí va. Voy a poner también aquí en el chat de el Meet el enlace al curso en el EDI. Y por si todavía tienen dudas, voy a poner también el enlace al grupo de WhatsApp. WhatsApp. ¿Dónde chingados está eso? No, yo no encuentro el link del. A ver, es que no encuentro el link del grupo de WhatsApp. Y ahí está entonces el link del grupo. Cabrón, no, es el grupo de Meet, es la sesión. Menos se me desesperen. También así están ya está el grupo en el EDI, está este chat del Meet. Si ya están todos, se supone que no se ocupa, pero bueno, se me fue. Y ahí está también el chat de WhatsApp, porque hay 23 alumnos. Si son 26 o 27, vamos a ver cuántos tengo en el sistema. Según Pitágoras dice que aquí hay 27, entonces hace falta, ya se ha agregado, ya hay 25. Hace falta 2 despistados todavía. Bueno, por ahí si saben quién falta, si los conocen. Pues no se conocen, nunca se han visto. Disculpe, Arqui. Hey, A mí no me deja inscribirme. Le mandé correo, creo que el jueves o miércoles.
Muy posiblemente ya se terminó el tiempo que yo le había dado para inscribirse. Ahorita arreglamos eso. Pero lo intenté desde antes y no podía. Ajá. Entonces, quién sabe qué pasó. Fecha límite 6 de febrero. Voy a ponerle hasta el 10. Acuérdense de la clave nada más. Insta1-A para ustedes. Es la clave para que los mande directamente al grupo A. Y es todo lo que ocupan hacer. ¿O qué te falló? ¿Qué te marcó? ¿O qué mensaje te mandaba? ¿O qué? Es que le picó a la clase a la que se supone que me debería de pedir la clave y Sí. solo se carga la página una y otra vez y no me permite poner la clave. No sé si... Chécalo en otra máquina porque mi razonamiento es el siguiente, mira. Grupo A. Del grupo A tengo 23 inscritos. Quiere decir que 23 sí pudieron con la misma información que tú tienes. De hecho, hacen falta 4 todavía. No sé si estén aquí. Obviamente estás tú. Debe haber otros 3. Entonces, si hay 23 que sí pudieron inscribirse, entonces no hay ningún problema en la plataforma. Lo único que pudiera tener un error es, no error, sino que nosotros tenemos que poner una fecha límite, o a mí me gusta poner una fecha límite para que se inscriban, para llevar el control de quiénes se inscriben luego y quiénes no. Ya lo aumenté, estaba para el día 6, hoy estamos a 8, quiere decir que hoy es martes, domingo y lunes, ya no dejó inscribirse. Si lo intentas hacer antes, bueno, pero intentar si puedes desde otra máquina. Porque como te comento, si 23 ya se pueden inscribir, quiere decir que Sí, ya le intenté en el tenemos eso. teléfono y sí, creo que sí se va a poder. ¿Sí? Bueno, a veces las Pues, máquinas tienen sus detallitos. ¿Quién más tiene problemas para...? Oh, yo, arquitecto, disculpe. Soy la que le había comentado de que me cambiaron de grupo, que tuvo ese problema. Ajá, Y usted me hizo el favor de darme de alta en el grupo B, porque era el que yo creía que estaba. Entonces, pues como estoy ya de alta en el EDI en los dos grupos, si puede y me puede volver a hacer el favor de, pues ya nada más dejarme en el grupo A. en el grupo A es que en el EDI te había pasado el B, ¿no? Sí, Y, pero quedé inscrita en los dos, me aparecen los dos habilitados. chingados, según yo te borré. A ver, Grecia, Natalia, Arcadia, aquí estás. Y en el B, Grecia, mira. Entonces de aquí te quitamos. Sí, por favor. Ok. Ver, vamos a ver, Kobe, Grecia, Natalia, Arcadia, vamos, grupo E. Ahí está. Muchas gracias. ¿Quién más? Kobe, Chanodita. ¿Hay más? Tengo una gata que se está subiendo una escalera, no sé para qué diablos. Una escalera donde estoy pintando, yo no sé para qué diablos se sube. Bueno. Ok, manera de resumen de lo que vimos en la clase pasada antes de entrar en tema. Sobre todo me interesaba que vieran ese video. Primero porque el que no sigue instrucciones, pues no la hace. Y si yo di la instrucción de que vean el video, tienen que haberlo visto. Entonces, si no lo vieron, pues ya empezamos mal. Me interesaba mucho que vean el video porque ahí les encargaba que investigaran unos temas. A los que lo hayan visto ya saben de qué se trata, ya saben cómo se va a llevar este show. Si no lo han visto, bueno, pues terminando este video lo ven para que se pongan al tanto porque no voy a repetir todo. Simplemente, pues estamos en esta modalidad, no sabemos por cuánto tiempo,
Se supone que el viernes, estoy diciendo muchas veces bueno, se supone que el viernes nos estarán avisando si la siguiente semana continuamos bajo la modalidad en línea o regresamos a presencial. Si es modalidad mixta, va a ser un verdadero desmadre, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Y para que sea presencial, pues tenemos que tener la seguridad, tanto ustedes como nosotros, los maestros, de que pues, vamos a tener pues todas las condiciones para permanecer ahí en el TEC, ¿no? Yo, si me dicen que voy a estar dando el semestre en línea, yo feliz. Yo. ¿Ah? Ustedes pues no se conocen, así que no se extrañan, ¿verdad? Me cayó el 20 ahora que empecé a dar clases de que ustedes son la generación COVID. Son la primera generación que les tocó ya no estar en el TEC. De hecho, si no me equivoco, son la primera generación que les tocó hacer el examen en línea, ¿no? ¿A ustedes les tocó? Sí, profe. Sí. Sí. Si mal no recuerdo, fueron los primeros, porque yo estuve en la administración, al último fui subdirector de planeación y me tocó parte del proceso de implementar ese examen. Yo no hice nada del examen, simplemente como responsable del área, pues me tocó apoyar y estar ahí al pendiente de que se desarrollan los trabajos y por eso me está cayendo el 20 también ahorita de que son los primeros en el sistema tecnológico que realiza un examen de admisión en línea. Y luego les tocó lo del COVID, así que ustedes son completamente en línea, ¿verdad? Qué toda madre. ¿Qué van a hacer cuando tengan que ir al TEC? Les da flojera, ¿no? Bien perdidos, profes. Normalmente a los que, bueno, yo ya no estoy, pero cuando estamos en la administración, los días que van alumnos de nuevo ingreso, nos piden que estemos ahí, andamos por los pasillos apoyando porque sí, andan perdidos. Yo también pasé por eso, no sabe uno ni dónde. Cuando regresamos va a ser un desmadre porque pues, ya son dos generaciones, 2 años de nuevos ingresos de alumnos que se van a presentar por primera vez en el TEC. Por ahí creo que fueron algunas clases, si mal no recuerdo, pero pues, no es lo mismo. Ustedes cuando vayan al TEC lo primero que hagan es ubicar dónde están los baños, ya lo demás como sea. Bien, entonces pues no sabemos cómo hacer el rollo. Yo en cuanto tenga información también, si el viernes nos avisan que regresamos o no, yo en cuanto tenga esa información se las transmito. Bien, ya vieron el video, el trabajo es individual, son 3 unidades, hidráulica, sanitaria y pluvial, que es la segunda, y electricidad e iluminación, que es la tercera unidad. Todo va a ser individual, hay que hacer un ensayo que hoy les voy a dar las instrucciones para que hagan su primer ensayo que estarán entregando el jueves. Y pues vamos a comenzar ahorita a ver el primer tema de instalaciones hidráulicas. Nada más déjenme hacer un repaso mental a ver si no se me olvida nada. Pues creo que no. Ya vieron la situación de la cámara. Si no saben a qué me refiero porque no vieron el video, véanlo porque eso es importante. Esa situación de la cámara, de que si van a estar con ella activada o no, vean el video. Si ya lo vieron, pues ya saben a qué me refiero. Nada más insisto mucho en ese detalle de que como maestro tenemos todo el derecho de pedir que tengan su cámara activada. ¿Sí? Nada de que no podemos hacerlo. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Pero pues ya vio en el video. ¿Vale? Entonces participen y yo no tengo ningún problema. Pues creo que es todo. Vamos a empezar entonces. Bueno, me queda un poquito ahí haciendo ruido la cuestión de lo que les pedí que investigaran. Y bueno, ojalá y que sí alguien haya investigado porque a mí me sirve mucho eso para poder dar mi clase de manera más
pues, más eficiente, según yo. Pero si no, pues aquí no las vamos inventando. Ok, comenzamos entonces con el tema de la primera unidad, instalaciones hidráulicas. Como ya vio en el video, es todo el procedimiento, o más bien, es hacer el proyecto para meter el agua a un edificio. Desde que entra al terreno hasta que lo entregamos en los muebles, en los excusados, regaderas, lavabos, todos esos. ¿Cuándo vamos a iniciar una obra? Dentro de los trámites que debemos de realizar es solicitar la conexión a los servicios públicos, que pues es agua potable y drenaje. Si nosotros no hacemos ninguna indicación en este caso CIAPA, pues CIAPA va a llegar y lo va a colocar. Normalmente lo que hace, si mal no recuerdo, es justo en medio del frente del terreno nos deja el drenaje. Y creo que del lado derecho, pegado al límite del lado derecho, nos deja la conexión de agua. Cuando tenemos un terreno de una casa de 6, 7 metros de ancho, pues no hay mucho problema. Pues si tenemos un terreno de 50 metros de frente y tenemos el agua por allá y yo lo ocupo por el otro lado, pues ya valió gorro, ¿no? No tener que andar moviendo tubos por todos lados y bueno, implica muchas situaciones. ¿Qué quiere decir entonces? Que debemos de contar con un proyecto. Y en ese proyecto yo voy a requerir que el agua llegue a mi terreno en cierto lugar y ocupo o voy a tener en ese proyecto también bien indicado por dónde va a salir mis aguas negras. Entonces yo voy a ir a CIAPA y voy a pedir la conexión, pero quiero que no pongan a tantos metros del borde derecho o a tantos metros del borde izquierdo. ¿Sí? Para que yo no tenga que hacer trabajos extras. Sea como sea, CIAPA va a llegar y nos va a dejar la conexión al límite del terreno. Para que nosotros lleguemos y hagamos la conexión a partir de ahí hacia el interior del edificio. ¿Sí? Y a partir de ahí entonces nosotros tenemos 3 etapas en cuanto a la dotación de agua dentro del edificio. Les aclaro a manera de paréntesis lo que es la clase de hoy y yo creo que la siguiente va a ser mucho bla bla bla. Así que bueno, ojalá y no se me aburran. Tenemos 3 etapas dentro de lo que es la suministro o distribución de agua potable en un edificio, ¿vale? Es primero el almacenamiento y posteriormente la distribución y terminamos con el consumo. Me voy a ir de atrás hacia adelante. El consumo, bueno, se refiere a todos los aparatos o todos los equipos que requieren agua y a los cuales les debo de suministrar el servicio a través de tuberías, mangueras, válvulas, conexiones. ¿Sí? ¿Qué implica esa etapa? Bueno, de que si no está realizada esa etapa en una etapa, valga la redundancia, anterior al proyecto hidráulico, tenemos que definir a nosotros. Ok, me refiero. Para poder llevar a cabo una obra lo mejor posible, con la mayor información posible a la mano para llevarla a cabo, para realizarla, ocupamos lo que se llama un proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo son memorias de cálculos, memorias descriptivas, planos, cualquier otra información que sea relevante para que se ejecute la obra. Dentro de la memoria descriptiva del cálculo, pues hay algo que se llaman fichas técnicas. ¿Qué es una ficha técnica? Pues es la información que el fabricante del equipo que voy a instalar me da para que yo pueda conectar el equipo a los diferentes servicios que requiere. Por ejemplo, una ficha técnica de un lavabo. Entre otras cosas, el material, el color, las normas que debe de cumplir ese equipo. Pero entre otras cosas me va a decir, a este lavabo tienes que llegar con un tubo de tantas pulgadas para entregar el agua. Y la salida del agua del lavabo va a ser con un tubo de tantas pulgadas.
No nos indica el material porque eso nos encargamos nosotros, pero sí nos dice de qué diámetro. Entonces, esa información es valiosa para nosotros. Esa definición de qué lavabo, qué WC, qué mingitorio, qué tarja voy a usar en un proyecto, normalmente la debería desarrollar en la etapa de proyecto de acabados. Hay proyecto arquitectónico, proyecto de albañilería, proyectos de acabados, proyectos estructurales, proyectos de instalaciones. De instalaciones, bueno, pues todas las que necesitan. Entonces, en la etapa del proyecto arquitectónico definen dónde van los baños, dónde van las tarjas, los lavabos, todo. Y en la etapa de proyecto de acabados, defines, yo quiero un lavabo que sea de marca ideal estándar, de tal modelo, tal color, y va a llevar una llave de Urrea, de tal modelo, de tal material, y bajo las fichas técnicas y les incluyo en esa memoria descriptiva. Para que cuando llegue el que va a hacer el proyecto hidráulico, vaya a la memoria y vea, ocupan o quieren este lavabo, y este lavabo tiene una entrada de tantas pulgadas y una salida de tanto. Entonces ya hace su proyecto de hidráulica. También le va a servir acá el presupuesto y en fin. Pues esa es la importancia de un proyecto ejecutivo. ¿Sí? En ese caso, ustedes para desarrollar su proyecto de instalaciones hidráulicas van a buscar un proyecto, ya luego hablamos de eso, un proyecto arquitectónico. Y ese proyecto arquitectónico no va a tener un proyecto de acabados, no va a haber planos de acabados, no va a haber memoria. ¿Qué quiere decir? Que van a tener ustedes que definir qué lavabos, qué WC, qué tarjas, qué regaderas. Y van a tener que conseguir las fichas técnicas para poder hacer el proyecto hidráulico. Eso es muy normal, yo acabo de hacer a finales del año pasado, por ahí de octubre, hice una casa de habitación para allá Bahía de Banderas, Nueva Vallarta. El proyecto arquitectónico me lo pasaron y me pidieron que yo definiera los muebles. Ok, los definí. Estoy entregando un proyecto de departamentos, también instalaciones. Y ahí, bueno, no había prácticamente nada. Me tocó definir los muebles. Obviamente, en colaboración o en comunicación con quien me está contratando. No los voy a inventar yo o los voy a seleccionar yo a mi gusto entero, ¿no? Y estoy iniciando el proyecto de una casa y un consultorio, donde también voy a definir esas etapas de los muebles. No es lo más adecuado, porque en este caso yo soy arquitecto y más o menos sé qué tipo de lavabo, qué tipo de WC meter según el tipo de baño que estoy tratando de resolver. Pero imagínense que ese proyecto termina con un ingeniero que sí sabe de instalaciones, pero que le vale madre que lavabo es, pone algún paquete de 500 pesos de esos que venden en Home Depot. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se tenga. Cuando ustedes hagan un proyecto y lleguen a la parte de acabados, les va a tocar y van a ver lo interesante que es. En este caso, ustedes lo van a tener que definir. Y es importante también porque una vez que ustedes terminen su etapa de definir el proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias, porque les va a servir para los dos, viene luego el que va a presupuestar, y el que va a presupuestar va a ocupar esas fichas técnicas, va a ocupar los tubos que ustedes están usando, las conexiones, las válvulas, todo para poder hacer el presupuesto. Y ya cuando se esté construyendo, pues también, a ver, ¿qué lavabo ocupamos? Esta. ¿Y dónde lo venden? No, pues, luego, ahorita ya no es muy común, pero antes, cuando empezó a usarse mucho lo del internet, daba yo la materia y de repente me entregaban fichas técnicas de un lavabo que vendían en Ecuador. Le va, cabrón, ¿y cómo chingados le vamos a hacer para ir a comprar a Ecuador un lavabo, no? Ahorita ya es un poquito menos común que suceda eso. Entonces, de todas maneras hay que revisar lo que propongamos, que sea factible de que lo podamos tener. ¿Sí? No voy a hacer gastar al cliente en traer un lavabo de Estados Unidos o de donde sea, cuando aquí tenemos una gran variedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, como sea, bueno, se compra y ya se construye. Por eso es importante esa etapa de definir
tanto los equipos como de instalaciones. Bien, pues eso es la parte del consumo. Yendo hacia el inicio, de atrás hacia adelante, la otra etapa es la de distribución, por dónde vamos a pasar nuestras tuberías y luego calcularlas. Es la parte medular del proyecto de hidráulica, poder calcular los diámetros de las tuberías para poder suministrar a cada mueble el agua que requiere sin que esto afecte el resto de los muebles. Es muy común que haya casas que se está bañando alguien y alguien abre la llave de la tarja porque va a lavar los trastes y el que estaba bañando pues ya se quedó sin agua porque la presión no es suficiente para que dos o más aparatos estén funcionando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues pusieron diámetros muy pequeños o el tinaco está muy, muy bajito. Ya esas partes las iremos aclarando conforme nos vayamos metiendo el cálculo, pero normalmente eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces su chamba va a ser que funcione esa instalación bajo las condiciones de operación. Yo insisto mucho, hay varias cosas en las que insisto yo durante el tiempo que vamos a estar aquí, tanto instalaciones 1 e instalaciones 2, voy a seguir insistiendo casi que es con lo mismo. Ustedes tienen que hacer un proyecto de instalaciones hidráulicas para que ese edificio opere normalmente durante muchos años. Se supone que la vida útil de un edificio son 50 años. Difícilmente no voy a tener alguna situación de fallas en alguna parte del edificio en 50 años, pero que no suceda que a los 15 días pues ya se tapó el drenaje o ya el lavabo ya no sale el agua porque pues, no usé los diámetros adecuados. Eso es la parte importante, que funcione el edificio. Y muchas de las decisiones que van ustedes a tomar y que yo voy a tratar de irlos guiando, va a ser en función de eso, de que funcione. No vamos a anteponer la cuestión de costos, no vamos a anteponer la cuestión de que sea más fácil o más difícil hacer algo, no. Que funcione bien un edificio para que cuando ustedes tengan que hacerlo, ese edificio no falle durante muchos, muchos años. Esa es la intención. A mí me han dicho de repente algunos arquitectos que para qué les enseño todo eso, es el final, cuando van a construir algo, le dan los planos al fontanero y él hace la instalación. Bueno, pues ahí es donde tenemos casos como el que les comento de que nos estamos bañando y alguien se pone a lavar la loza y ya nos quedamos todos enjabonados porque ya no cayó agua. Ese es un trabajo de fontanero. Y ustedes no son fontaneros, entonces van a aprender a resolver un proyecto de instalaciones hidráulicas y no nada más eso. Otra cosa en la que insisto mucho es, desde que estamos haciendo un proyecto arquitectónico, debemos pensar o debemos tener la conciencia de que ese edificio que estamos proyectando va a requerir estructuras, que va a requerir instalaciones hidráulicas, que va a requerir instalaciones sanitarias, todas las instalaciones posibles. Un ejemplo, y hace rato en el otro grupo que estábamos resolviendo un pequeño ejercicio, lo comenté a manera de anécdota. En otros semestres, como los alumnos que llevan la materia consiguen proyectos desde donde sea para poder hacer su proyecto de instalaciones, pues a veces vienen proyectos arquitectónicos de todo tipo, bien resueltos y mal resueltos. Y me ha tocado casos de que el proyecto está tan mal resuelto que no había dónde poner una cisterna. Imagínense, una cisterna va enterrada, donde se supone que no deben de tener problemas para colocar algo enterrado porque se supone que no estorba nada. Bueno, pues hay proyectos que están tan mal resueltos que no hay dónde diablos poner una cisterna. ¿Por qué? Porque el que hizo el proyecto simplemente se preocupó por poner puertas, ventanas y hacer un render muy chingón y ya. Pero nunca se acordó que ese proyecto iba a tener cisternas, iba a tener tinacos, iba a tener bombas, iba a tener una gran cantidad de cuestiones de instalaciones. Y luego ahí tenemos los tubos en las fachadas, las cisternas, perdón, los tinacos ahí en primer plano, que se ve la fachada bien bonita y el tinaco ahí arriba. Entonces, ojo cuando estén haciendo
sus proyectos. ¿Están llevando taller de diseño? Sí. Sí, Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿El 2? Sí, el 2. El 2. El 3. Eso, bueno. Bueno, a ver qué hacen ahí. La verdad no me acuerdo qué temas son los que ven en ese taller. Pero ojalá ahí les toque resolver algo, que requiere instalaciones, para que vayan ustedes haciendo algo con un poquito más de conciencia. No quiere decir que la vayan a hacer perfecto, ¿no? Están en proceso de aprendizaje, pero que ya comiencen ustedes a ver que el proyecto, sea el que sea que vayan a resolver, que pues requiere instalaciones. Bien, esta es la distribución. Y ya yéndome a la primera etapa, y lo dejé hasta el último porque vamos a comenzar a ver ya algunas cuestiones más avanzadas de eso, es la etapa del almacenamiento. Ok, yo ya estoy recibiendo el agua del municipio. ¿Dónde la voy a almacenar? Hay muchas variantes. Yo donde vivo, casi ninguna casa tiene cisterna. Es decir, casi ninguna casa almacena su agua. Porque normalmente la presión a la que llega el agua es suficiente para subir sola al tinaco sin bomba. Y durante muchos años, a pesar de que teníamos agua un día sí y a lo mejor 2, 3 días no, sabíamos que a los 3 o 4 días volvía a haber agua y se llenaban los tinacos. Entonces casi nadie tiene cisternas. Hasta este último año o 2 últimos años, que el problema del agua se ha incrementado. Y hay muchos casos, muchos propietarios de casas que están comenzando a meter cisterna, porque pues hay agua ahorita y a veces no hay agua hasta dentro de 2 semanas. Entonces, pues ya ocupa la gente almacenar el agua. Y el almacenar el agua en una cisterna, implica que luego hay que bombearla a los tinacos. Lo ideal y lo correcto es de que todas las casas tengan su almacenamiento, su cisterna. ¿Por qué no lo hicieron así? No sé, tengo otra casa ahí en Los Limones. ¿Conocen el fraccionamiento de Los Limones, no? El que está ahí por Sí, yo sí. la espalda de los talleres de la Coca, y pegado a la Colosio. Tengo otra casa que sí tiene, está más grande que aquí. Sí tiene su cisterna, sin problema. Pero aquí por alguna razón no lo hicieron. Bueno, lo ideal es que todas las casas tengan su propia cisterna, su propio almacenamiento, para asegurar el suministro de agua. Ahora, ¿qué tipo de almacenamiento tenemos de cisterna? Si vio en el video, yo les pedía que investigaran 2 cosas, bueno, más bien una cosa. Investigaran capacidad de almacenamiento de cisternas prefabricadas y de tinacos. Paréntesis. Tenemos 2 formas de hacer una cisterna o de colocar una cisterna en un edificio. Una es hacerla en obra. Y justamente hace rato, como me enteré también de que están llevando apenas la materia de taller de construcción. Sí, profe. Bueno, le mandé un mensaje al jefe de arquitectura que por qué les dan instalaciones uno junto con taller de construcción. Porque se supone que yo cuando les diga o les hable de una cisterna, ustedes ya tendrían que saber cómo se construye. ¿Saben cómo se construye una cisterna? A lo mejor han visto o llevaron en bachillerato algo de construcción y vieron cómo se hace una cisterna, pero a lo mejor algunos de ustedes no lo han visto, no conocen. ¿Está bien lo correcto? Sí, profe. Sí. Entonces ahí hay un error por parte de cómo se les da la materia, pero bueno, ok. No me corresponde a mí enseñarles el proceso constructivo porque para eso es la materia de taller de construcción, pero no puedo avanzar sin ver aunque sea un poco sobre el tema. Y déjame ver, según yo aquí ya abrí unos archivos, no, tengo unas imágenes. Esa es una que quiero mostrarles, es muy interesante, pero por acá tengo otras. A ver.
Vean, les presento una cisterna, lo más típico. ¿Sí? Aquí normalmente está excavado, aquí no está excavado, yo creo que lo van a rellenar porque la cisterna debería de quedar completamente oculta. Pero posiblemente exista un desnivel en el terreno y por eso acá está visible. Y vean, acá está el piso. Y aquí hay un escalón para llegar a un patio, no sé. Y aquí va a estar la cisterna. Es un cuarto. Es un cuarto hecho con ladrillo normalmente. En las esquinas tiene sus castillos. Y el interior va aplanado, pulido para evitar la acumulación de bacterias. Algunos lo pintan con pintura para albercas. Es un poquito más costoso, pero es más limpia el agua. Se mantiene limpia durante más tiempo. Ya sobre esto hay una tapa de concreto. Se deja una entrada de 60 por 60, una tapa, para poder entrar a darle mantenimiento. Esa es una cisterna. Vamos a ver si tenemos otra por acá. Esta imagen que encontré me gustó. Esta es el interior de una cisterna. Aquí está la entrada que les digo. En caso de tener que darle mantenimiento, pues por aquí entra una persona y le da el mantenimiento requerido. Este tubo que ven aquí es el que viene de la red municipal y por aquí sale el agua. Este flotador, conforme se llena el agua, supongo yo que esta línea que se ve aquí es hasta donde llega el agua normalmente. Este flotador, conforme va subiendo, va subiendo el nivel del agua, también va subiendo el flotador y ya que llega a un cierto punto, hace que se cierre esta válvula y deja de caer agua a la cisterna. ¿Sí? Este tubo es el que succiona el agua de la cisterna y la lleva a la bomba. El tubo no succiona, perdón, la bomba succiona a través del tubo el agua de la cisterna y luego la envía hasta el tinaco. Esto se hace para que el agua caiga aquí, de aquí se vaya tomando y al fondo normalmente se supone que es para que caiga la posible basura, hojas o polvo o tierra que se puede colar, que vaya quedando ahí adentro. Se llama pichancha. Y no sé por qué le hayan hecho normalmente son rectas. A veces son las especificaciones de quien nos contrata, que tenga que ser de cierta forma, bueno, hay que hacerlo. Pero básicamente es una cisterna por dentro. Y acá tengo la imagen. Esta es una prefabricada. Aquí, ese es el nivel del terreno, se excava. Aquí le están poniendo un piso y mousse de concreto. No es muy necesario, ahorita les voy a mostrar. Pero esta es una cisterna prefabricada. Normalmente la que más conocemos es Rotoplas. Y vean, es prácticamente lo mismo que acabamos de ver. Un tubo que mete el agua a la cisterna. Ese es el flotador. El mismo que veíamos aquí. Este es el mismo. Se llena la cisterna. Esta es la pichancha. Esta es la que toma el agua hasta la bomba. Y de ahí la manda hasta el tinaco. Y luego perdón, ya se distribuye. De hecho, no sale por abajo, sale por un lado. Pero bueno. Y déjame ver. Hace rato que encontré esta imagen, la dejé abierta para que no se me vaya a perder. En ocasiones ocupamos hacer cisternas muy grandes. ¿A qué me refiero grande? No sé, grande. No hay una medida de si esta es chica, esta grande. No, grande. Y sobre todo alargadas. Realmente mi cisterna comienza acá al fondo, donde está esta pared, y llega hasta acá. Esta es una sola cisterna. Por alguna condición está muy alargada, posiblemente porque acá exista algo más que no permita que la cisterna sea más ancha, entonces sale muy larga. ¿Por qué está dividida en muros? De hecho, si se fijan acá abajo, aquí abajo, es un hueco para conectar las dos partes de la cisterna. Esta parte con esta parte se conecta a través de estos dos huecos. No sé para qué, con este es suficiente, pero bueno, no sabemos cómo
bajo qué condiciones se construyó. ¿Y para qué sirve esto? Para que si yo echo agua en esta parte de mi cisterna, se vaya también hasta la otra y posiblemente de aquí a acá también exista un hueco para que las tres partes de la cisterna se llenen al mismo tiempo. ¿Por qué se hace esto? En hace rato les ponía un ejemplo. No están llevando estructuras todavía, ¿verdad? Estructuras 2, sí. Sí, profe. ¿Y qué temas van a ver? A ver, recuérdenme porque desconozco. ¿No les han dicho qué temas van a ver? Pues al menos a mí no. Apenas hoy. Bueno, a lo mejor ya han visto algo sobre lo que les voy a explicar, pero imagínense que este papel, es la losa de sus casas. Ahí donde están ustedes, arriba hay una losa que más o menos tiene esta forma. Si yo pongo los dedos a manera o para apoyar la losa, vean lo que pasa con el papel, se dobla. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo otro dedo en medio? ¿Sí? Puse otro dedo en medio. Entonces el papel ya no se dobla tanto o no se dobla nada. Si se alcanza a ver. Esa es la intención. Bien. Ese dedo que puse ahí en medio, pues es un apoyo para evitar que una losa que es muy larga se comience a doblar. ¿Sí? Y eso es bueno, esa es parte de las soluciones estructurales. Decir dónde hay apoyos para que las losas se mantengan en su lugar sin ningún problema. Bueno, ¿qué tiene que ver con la cisterna que estamos viendo? Bueno, imagínense que este muro aquí largo, o es ese papel que les dije. Y este muro que está allá, y el que supongo debe estar de este lado, son los dos dedos que puse al principio. Si yo dejo, nada más estarían de lado, ¿no? Si yo quito estos muros que tengo aquí, estos dos, el terreno ejerce presión. Imagínense, estos dos son los muros. Déjenme ver, ahí está. Esos dos son los muros. ¿Sí? Izquierdo y derecho, esos dos son los muros. La presión del terreno va a provocar que se hagan así. Porque el terreno ejerce presión, ejerce fuerza y como en medio de la cisterna posiblemente va a estar vacío durante un buen tiempo, ahorita está vacío. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se meten muros en medio, así como yo le puse el dedo al papel en medio, para que se mantengan horizontales. Si no existieran esos dos muros, el mismo peso del terreno o de construcciones que estén cercanas va a provocar que se vengan hacia adentro y se dañe la cisterna. Entonces, cuando tengamos cisternas muy grandes y posiblemente a ustedes les pase, hay que dividirla. De hecho, en el proyecto, y se los menciono porque se los voy a mostrar más adelante como ejemplo. En el proyecto de departamentos que acabo de entregar, es una cisterna así grande. Ahí nada más metí un solo apoyo. Y en ese caso, le pedí a quien me contrató que mandara a calcular estructuralmente esa cisterna, porque está muy alargada. Y si no se tiene cuidado, pues se puede dañar. ¿Sí? Entonces, bueno. Estas son las cisternas. Pueden ser de tabique, pueden ser de concreto. Aquí está como que le pusieron una base de pintura, no sé. Pero básicamente eso es. Y pueden encontrar pues, muchos tipos de cisterna. Vean, esto es lo que les comentaba, que en el ejemplo que les mostré aquí, ponen muros de contención, pues es de concreto, luego una base de concreto y una tapa de concreto. Bueno, la ficha técnica del fabricante de esa cisterna, que es Rotoplas, propone nada más esto, una base de concreto y los muros, perdón, no pone muros, sino que se excava así como en cono, se pone la cisterna y se comienza a rellenar de a poco. No rellenan todo porque este relleno, ya que lo colocan, hay que compactarlo o apisonarlo, se dice, para que quede bien firme y no quede suelto, porque luego con las lluvias solo se empieza a compactar y se empiezan a hacer huecos. Entonces se va rellenando y se va compactando. ¿Por qué no se rellena todo un jalón y se compacta? Porque entonces al estar compactando se va a ejercer presión hacia adentro y como en ese momento va a estar vacía la cisterna, pues la cisterna se va a chupar, dicen los fontaneros. Se chupó la cisterna y ya no sirve. Entonces se pone poquito relleno, se compacta y se llena de agua. ¿Sí?
O al revés, primero se llena poquito de agua y luego se rellena a un ladito, se compacta. Se llena más de agua, se rellena a los lados, todo alrededor, se compacta y así hasta que se llena completamente. Ya si después se vacía no hay problema, el chiste es el proceso de compactación que puede dañar la cisterna. De hecho acá hay otra imagen, ven. La excavación inclinada y luego ya se rellena. Una base de concreto. Vean, Water Plus, quién sabe dónde sea eso. Pero aquí no hay muro de concreto, aunque no se ve que está inclinada, pero bueno. Si checan Rotoplas, la especificación de cómo instalar una cisterna, les va a decir algo como esto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, esas son las cisternas. Pero alguien checó las capacidades que tenemos de cisterna prefabricada. Las hechas en obra las hacemos a medida que nosotros las necesitemos. Pero las prefabricadas ya vienen con capacidades bien específicas. ¿Alguien la investigó? Porque en el video que les pedí que vean Yo las Yo también. A ver, dímelas, hija. hay de 1,200 litros, 2,800, 5,000 y 10,000 litros. De 10,000, ¿es correcto? ¿Alguien más que haya investigado? ¿Coincide? Yo encontré de otra marca, de City Hall, que Hall. también había de 7,500, 15,000 y 20,000 litros. City Hall, sí es cierto. Son capacidades un poquito diferentes, ¿verdad? Por eso es importante que conozcan, porque al momento de hacer el cálculo, ustedes van a tener que tomar la decisión. Primero, si es prefabricada o es hecha en obra. Y segundo, si es prefabricada, ¿cuál es la capacidad que más me acomoda para mi proyecto? ¿En qué me puedo yo basar para saber si es prefabricada o hecha en obra? No hay ninguna regla. Muchas veces la gente no le gusta las cisternas prefabricadas, no están acostumbrados todavía. Y luego dicen, no, hazme la de tabique. Ah, perfecto. ¿Sí? Las dos funcionan exactamente igual. En costos creo que no hay mucha diferencia. Creo que es un poquito más cara la prefabricada, pero la ventaja es que la colocan en mucho menor tiempo que una hecha en obra. Y bueno, sale más cara, pero lo hacen más rápido. Tampoco la diferencia es mucha, ¿no? Pero sí es un poquito más cara. Ahora, ¿por qué es importante esa capacidad? Porque el siguiente paso o el primer paso que hacemos como parte de un cálculo de instalaciones es determinar capacidad de almacenamiento. Es decir, voy a ocupar cisterna prefabricada o hecha en obra de cuántos litros o de cuántos metros cúbicos. ¿Y en base a qué lo hacemos? Lo hacemos en función de algo que se llama dotación de agua potable. Les pedí también en el video que investigaran las normas técnicas complementarias, que aquí las tengo. Caray, no, no, espérame. Acá los tengo, normas técnicas complementarias. Y también mencionaba que, bueno, por aquí tiene abierto las normas de INIFED. Déjenme. Aquí va a estar. INIFED. Voy a buscar dónde está lo de dotación. Aquí está. Dotación mínima recomendable de agua potable para un edificio. Y también mencionaba en el video sobre el CIAPA. Ese archivo apenas lo descargué, la verdad es que nunca lo había utilizado, nunca lo he utilizado. Pero esos archivos se los coloqué en el EDI, en la parte de material complementario. Los acabo de colocar hace rato apenas. Aquí están, normas técnicas complementarias, criterios de diseño de CIAPA. El de INIFED no lo puse porque, bueno, si alguien lo ocupa, pues lo puede buscar sin problemas. Ahora, ¿qué significa eso de normas técnicas del INIFED, de CIAPA? ¿Y por qué diferencias? Vean,
las normas técnicas complementarias, que es del Distrito Federal, pero que norma en gran medida a la mayoría de los proyectos que nosotros podamos llegar a realizar, me dice, en el caso de edificios habitacionales, tengo nada más dos categorías, menos de 90 o más de 90. Para menos de 90, 150 litros, para más de 90, 200 litros. Bueno. ¿Qué me dice las normas de INIFED? INIFED es la que establece la normativa para la construcción de escuelas. Pues obviamente para el caso habitacional le vale gorro. Ellos dicen 150 litros por habitante por día para cualquier edificio de habitación. Entonces ya ahí encontré una diferencia con las normas técnicas complementarias. Pero aparte CIAPA, actualizando. Pero aparte CIAPA me dice que hay 3 categorías de vivienda. Estas siglas, que la verdad no me acuerdo a qué se refiere cada una, pero indica la densidad de edificación en metros cuadrados o viviendas por hectárea. Habría que ver la ley de asentamientos humanos para ver exactamente a qué se refiere cada uno. Pero bueno, popular, interés social, interés medio o residencial. Básicamente así lo podemos definir. Y vean que va desde 280 litros hasta 400 litros. Muy diferente a lo que me dicen mis normas técnicas. ¿Por qué hay diferencia? ¿O qué pasa si yo selecciono uno o selecciono otro? Obviamente si estoy haciendo una vivienda, pues no voy a revisar las normas de INIFED porque eso es para escuelas. ¿Sí? Me iría con las normas técnicas complementarias o lo que me dice CIAPA. Pero ¿qué pasa si agarro las normas o si agarro CIAPA? ¿Estoy bien o estoy mal? Cuando hacemos un cálculo, hacemos un documento que se llama memoria, que es donde nosotros plasmamos todo el procedimiento que seguimos para llegar a obtener los números que tenemos como medidas, diámetros, etcétera, y que luego vamos a plasmar en un plano. Bueno, parte de esa memoria o un apartado de esa memoria se llama normas aplicables o referencias normativas, como quieran llamarle, no hay un layout específico, pero sí hay que indicar en qué norma nos basamos para hacer nuestro cálculo. Y si yo digo que esa vivienda la estoy calculando en base a las normas técnicas complementarias y para eso utilizo estos valores, estoy bien. O si digo en esa memoria que estoy calculando en función de los criterios de diseño de CIAPA y me da estos valores, estoy bien. ¿A qué voy? Lo que yo calcule tengo que apoyarme con una norma, un reglamento o algún documento que dependa de la instancia normativa y que me diga o que me avale los números que estoy usando. ¿Sí? Por ejemplo, si me voy otra vez a normas técnicas complementarias, si veo escuelas, escuela medio superior y superior, nosotros somos nivel superior. Y según las normas técnicas complementarias me dice que son 25 litros por cada alumno por turno. ¿Sí? ¿Qué nos dice el CIAPA? Vamos a ver si tenemos escuelas. Dice con cafetería 115, con cafetería solamente, cafetería, gimnasio y duchas, las áreas de empleo, las áreas de jardín. Vean cómo me distribuye. ¿Puedo hacer yo un proyecto de escuelas con las normas técnicas complementarias o con CIAPA? Pero hay un gran pero. Quien me contrate para hacer un proyecto de escuelas, o más bien, cuando a mí me contraten para hacer un proyecto de escuelas, debo estar consciente de que alguien me va a revisar, alguien me va a tener que avalar para autorizar la construcción de esa escuela. ¿Y quién me va a avalar o quién me va a revisar? INIFED. Entonces no me puedo basar en las normas técnicas ni en CIAPA para diseñar una escuela. Tengo que venirme a mi manual de, déjame ver el nombre, del Instituto Nacional de Infraestructura y Física Educativa, INIFED. Son como 7 u 8 volúmenes. El volumen 5 es sobre instalaciones hidráulicas y sanitarias.
Y aquí me dice que para escuelas el nivel superior son 60 litros por persona, por alumno por día. Vean la diferencia contra 25 litros por alumno por turno. Aún siendo 2 turnos, matutino y vespertino, son 50 litros por alumno. Acá, en el caso de Ciapa, pues es un desmadre, ¿no? Va a estar medio canijo que pueda hacer un comparativo porque vean cómo están definiendo. Pero aquí está muy marcado. Si es una vivienda, tanto el de Ciapa como normas técnicas me sirven, porque no hay una instancia, no hay una instancia que regule. Tenemos, por ejemplo, Infonavit, tenemos Fobiste, tenemos aquí a nivel estatal está, ya no me acuerdo cómo se llama el Instituto de Vivienda. Esos no son normativos de cómo se construye o qué criterios de diseño utilizar para instalaciones. Eso se dedican a otra cosa. Entonces no hay algo que diga, esas son las normas para construir una casa. No. Todos los que diseñamos vivienda, en cuanto a instalaciones, nos basamos en las normas técnicas o algún documento municipal, que en este caso es CIAPA. Pero si voy a hacer una escuela, ahí no hay normas, no hay CIAPA, no hay nada. Si es una escuela, tengo que revisar las normas de INIFE. Así como si voy a hacer una clínica, tengo que revisar las normas depende de quién dependa, valga la expresión, ese edificio que voy a hacer. Puede ser directamente de Secretaría de Salubridad, puede ser del Seguro Social. El Seguro Social tiene unas normas muy completas, muy extensas. Y aunque no las tengo, a ver, déjame revisar porque alguna vez llegué a hacer proyectos del sector salud, pero creo que no me quedé con leyes. No, al menos así en primera instancia no ubico normas de sector salud. Uno rápido. Mire, sí tengo. Ok. Entonces, si yo tuviera que hacer una clínica que dependa de Seguro Social, voy y checo las normas. Las que tengo deben ser muy viejitas, habría que revisar alguna actualizada. Y voy a donde me diga dotación y veo los datos que me da y con eso calculo. Habrá otras dependencias que no tengan una normativa para esto. Por ejemplo, SST tiene sus normativas para construcción de puentes, de carreteras, caminos, etcétera. Pero para su operación o para la operación de parte de estas construcciones que hace, pues se requiere edificios, pero creo que no hay una normativa específica que me diga cómo diseñar esos edificios, al menos en instalaciones. Creo, en cuanto a SST, lo más que he hecho son presupuestos, pero nunca he hecho proyectos. Entonces no estoy seguro si tenga algo parecido. Si SST nos contrata para hacerle un edificio que va a estar, no sé, en cierta carretera, cierta autopista y quieren tener sus oficinas ahí, y yo les hago el proyecto y me dicen, aquí están las normas para que lo construyas, con eso me tengo que ir. Si me dicen, no tenemos normas para que diseñes la instalación hidráulica, nos vamos con este documento, las normas técnicas de construcción. ¿Por qué este documento? Pues porque SST es federal y este documento, digamos que es federal. Ahí no aplicaría ningún documento municipal. Vale. Así me agarro yo, de repente agarro un tema y me enrollo de más. Pero básicamente, de acuerdo al proyecto, tienen que checar qué normas se aplican. Muchas veces el mismo que nos contrata nos va a decir, me trabaja con estas normas. O ustedes, si tienen dudas, pregunten, ¿hay alguna normativa aplicable a este proyecto? Si no la hay, nos vamos con las normas técnicas o nos vamos con alguna normativa municipal. Lo menciono como normativa municipal porque a lo mejor si se van a trabajar a Zapopan, tengan un documento diferente. Aquí tenemos el de Ciapa, pero posiblemente en otro municipio del país tengan un documento diferente. Bueno,
Perdón. Ahora, ¿cómo usamos esta tabla después de tanto rollo, verdad? Esta tablita, básicamente lo que nos está diciendo, y me voy a basar con las normas técnicas complementarias. Hace rato dije normas técnicas de construcción, me fue el rollo. Normas técnicas complementarias. Lo que me está diciendo es cuántos litros ocupo de acuerdo a una unidad de medida. En el caso de la vivienda es habitantes, en el caso de escuelas es por alumno, en el caso de un lugar donde se dan alimentos es por comida, en el caso de un templo, una iglesia es por asistente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, hoteles por huésped. Ustedes van a hacer un proyecto de un hotel. El hotel les dice, yo quiero hacer un proyecto de un hotel para que tenga una capacidad de 300 personas. Bueno, 300 litros por 300 huéspedes por un día. Y con eso comenzamos a calcular. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Vale? Si no tengo un proyecto o un género de edificio que se acerque mucho a lo que tengo, bueno, me voy, consulto el de CIAPA, y si no está, pues me voy con el que tenga una actividad o función más similar, que sea más parecido en cuanto a la actividad que desarrolla. Ahorita sería un poquito difícil inventar un ejemplo, pero conforme comencemos a trabajar sus proyectos, si tienen alguna duda que no aparezca el proyecto que tienen dentro de esas tablas, pues ya lo revisamos y buscamos cómo solucionarlo. Bien. Ok, normas técnicas complementarias. Me dice, vamos a hacer un ejercicio de una vivienda. Es lo más clásico, y si vemos el de una vivienda, pues prácticamente ya es todo, aunque luego vamos a ver otro ejercicio más adelante. Bien. Vamos a suponer que vamos a a calcular la cisterna, porque es el primer paso, calcular la cisterna para una casa de interés social. Una casa de interés social, pues no es más de 55 metros cuadrados. Quiere decir que caemos en este apartado. Viviendas de hasta 90 metros cuadrados. Nosotros tendríamos 55. Y dice que para ese tipo de vivienda se consumen 150 litros por habitante por día. Alguno de ustedes va a estar pensando, ¿a poco yo consumo 150 litros en un día en mi casa? Bueno, vamos aclarando lo siguiente. Estos son parámetros con los que vamos a calcular la instalación hidráulica. No quiere decir que necesariamente sea eso el consumo. Pero también hay que tener en cuenta que esos 150 litros incluyen el agua que cada uno de su familia, hablando de su casa, por ejemplo, cada uno de su familia consume por bañarse, por hacer del baño, por lavarse las manos en el lavabo, por la loza que usan y que se tiene que lavar en el fregadero, por la ropa que usan y se tiene que lavar en una lavadora o en un lavadero, por el riego de jardines, si es que los tienen, por el agua que se consume en el aseo en general de la casa. Todo eso se supone que son 150 litros por habitante por día. A lo mejor en la práctica no son 150, a lo mejor son 100 o 90, pero ese es mi parámetro con el que tengo que calcular. No me puedo inventar yo un dato si tengo una normativa. Entonces, ese es mi dato con el que voy a calcular. Ahora dice, son 150 litros por habitantes. ¿Cuántos habitantes puede tener una casa de interés social? Aquí no nos vamos a poner a pensar, es que ese mono vive solo y pues nomás es un habitante. O es una pareja con un niño, y entonces son 2 habitantes porque el niño está chiquito, o 3 habitantes porque el niño ya está grande. No. Muchos de estos los podemos calcular. Por ejemplo, una escuela de nivel superior, bueno, cuántas aulas, qué capacidad tiene el aula, y ese total, pues es la cantidad de alumnos que voy a tener. En un cine, bueno, igual, ya diseñé el cine. ¿Dónde está? Ahí fue el cine. Ya diseñé el cine, de qué capacidad es cada sala, cuántas salas hay, calculo el total de espectadores, y ese va a ser mi total de asistentes. Déjenme buscar, creo que por aquí andaba el cine, o lo vi en la otra tabla.
creo que es esta, espectáculos y reuniones. Como centros de reuniones, espectáculos y reuniones, son 10 litros por asistente. Ah, bueno, calculo cuántos asistentes son. Ahorita me voy a regresar a hablar un poquito. No, de una vez. ¿Por qué la escuela se calcula en función de alumnos y no en función de maestros? ¿Por qué para un lugar de espectáculos, que ahí estoy metiendo el cine, se calcula en función de los asistentes y no toma en cuenta los trabajadores? Porque por eso es un parámetro de cálculo. Así como en la casa lo calcula en función de habitantes, sin suponer que va a haber visitas, sin suponer que a lo mejor no hay 2, sino que hay 3, perdón, que a lo mejor no hay 2 personas, sino puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5, no importa. ¿Cuántos habitantes estarían normalmente en esa casa? ¿Cuántas personas asisten a ver un espectáculo en un cine? Dentro de estos 10 litros por asistente va incluido lo de los trabajadores, lo del personal de aseo, etcétera. Todo el consumo de agua va incluido ahí. ¿Sí? Cuando tengan que hacer un proyecto, si les toca, por ejemplo, un cine, no me calculen tantos litros por los asistentes, más tantos litros por los que trabajan, más tantos litros por X cosa. No. Si es un lugar de reunión, espectáculos, cine, pues, son 10 litros por la cantidad de asistentes, la capacidad, pues, de los cines y se acabó. ¿Sí? Eso luego lo voy a repetir, pero de una vez. Igual en el caso de una escuela. Por ejemplo, en el TEC son aprox 5,000 alumnos, aprox 300 maestros, 25 litros por 5,000 alumnos, y ahí va incluido lo de los maestros, lo del personal de limpieza, lo del personal de seguridad, sobre las visitas que vayan, todo va incluido en esos 25 litros por alumno. ¿Sí? Entonces me regreso acá a lo que es vivienda. ¿Qué es lo que me dice vivienda? Bueno, yo aquí pues no tengo resuelto lo de habitantes, pero si me voy a un párrafo anterior a la tabla, aquí dice que en caso de edificios o unidades habitacionales, el número de recámaras, perdón, no lo leí completo, se tomarán como población y dotación de proyectos en caso de edificios o unidades habitacionales, vean, población, el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Es decir, una vivienda de interés social, ¿cuántas recámaras tiene normalmente? 2. Rara vez vamos a encontrar una casa de interés social de 3 recámaras. No da para más los metros cuadrados. Entonces, si tengo 2 recámaras, dice 2 ocupantes por recámara. Entonces, en esa casa de interés social de 55 metros cuadrados voy a tener 4 habitantes. Y multiplico. Ahorita lo voy a hacer así rápido y luego lo hacemos un poquito más al detalle. Y multiplico 150 litros por 4 personas, son 600 litros de almacenamiento que ocupo por día. Si fijan, todo es por día o por turno, es decir, por unidad de tiempo. Esos 600 litros es lo que se supone se va a consumir de agua en un día. Entonces, si yo tengo una cisternita de 600 litros, la voy a consumir en un día. ¿Y qué pasa si el siguiente día no hay? Aquí, como estamos en la ciudad que sonríe, pues sí tenemos agua y todos los servicios bien chingones. Habrá unas ciudades en las que no tengan el servicio de agua diario. Vamos a suponer que estamos haciendo el proyecto en una de esas ciudades feas. Hoy se llenó en la mañana mi cisterna de 600 litros. Hay 4 personas habitando mi casa. Al llegar en la noche ya se acabaron los 600 litros. Y llega el día de mañana y pues no cayó agua. Y otro día y no cayó agua. Entonces ya tengo 2 días sin agua. Y ya llega el viernes y ya cayó agua. Se llenó otra vez mis 600 litros. En la noche del viernes se acabaron los 600 litros y el sábado no tengo agua. Ok. En ese tipo de ciudades se tiene que tomar en cuenta algo que se llama reserva. Y la reserva no es más que incrementar la cantidad de días de almacenamiento previendo cortes en el servicio. Es decir, si ese fuera el caso de que hoy martes se llenó mi cisterna, el miércoles y el jueves no tuve agua, pero el viernes sí,
Y así es siempre, un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Quiere decir entonces que yo requiero tener almacenado esos 600 litros por un día, más otros 2 días de reserva en los cuales no voy a tener servicio. Entonces, debería de tener 600 por 3, 1800 litros de agua almacenados, para que esos días que no cae agua, pues yo tenga ya mi reserva guardada. Ya si se salió de control y hubo un día más, entonces ya voy a tener problemas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí es un poquito de criterio, sentido común, conocer el lugar donde vamos a hacer el proyecto para saber con qué tanta periodicidad voy a tener el servicio. Si me aseguran de que es diario, no ocuparía 10 de reservas, pero siempre se recomienda al menos tener 1 o 2 días de reserva por lo que pueda pasar. Pero si me dicen, no, Arque, ¿sabe que en esa colonia nada más tenemos agua los lunes y todos los demás días no? Chingada, entonces ocupo 7 días. Entonces son 600 litros por día. Por los 7 días que tengo que tener almacenado, son 4200 litros. Entonces mi cisterna tiene que almacenar, tiene que tener la capacidad para almacenar 4200 litros de agua. ¿Sí? En función de qué son esos días de reserva, no hay una regla, no hay nada que me diga cuánto debo de considerar. Hay que conocer el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Sí? Y de ahí en fuera, pues es un poquito de criterio. Y también depende un poquito del tipo de edificio. Imagínense que ustedes no tienen ningún dato, simplemente tienen pensado hacer un proyecto de hidráulico para una plaza comercial y un proyecto hidráulico para una clínica, un hospital. ¿A cuál de los dos edificios le van a dar más días de reserva? Al hospital. Exactamente por la importancia que implica ese edificio. Sé que aunque le dé muchos días de reserva, puede haber la posibilidad de que un día, pues, no sé, algo pase y no tengan agua. Bueno, pues que lo llenen con pipas, pero que no quede por ustedes. Bajo condiciones normales de operación de ese edificio, ustedes deberán de protegerlo para que si es un hospital, sea muy difícil que se queden sin agua. ¿Qué pasa con una plaza comercial? Pues no hay agua y ya, se acabó. Háblenle al de la pipa que nos llena de cisterna. ¿Sí? En un hospital es un poquito más complicado hacer ese tipo de movimientos, aunque exista la posibilidad de que algún momento se tenga que hacer así, no debería de estar de esa manera. Por eso es que tenemos que tener más cuidado. Y aunque me digan, ¿sabes qué, Arqui? Aquí en ese hospital, donde se va a hacer ese hospital, 3 días a la semana tenemos agua y cuatro no. No, pero yo no me voy a andar con broncas. Yo voy a dejarle 3 o 4 días de reserva por lo que pueda pasar. Aunque sepa que en 2 días voy a tener agua, no. 4 días de reserva para que sea muy difícil que ese hospital se quede sin agua. Y a lo mejor para una plaza comercial le dejo menos días de reserva. Ojo, hay muchos factores que influyen en esa determinación. Por eso no podemos decir, esta es la solución o resuelvan así. No. Hay que conocer cada proyecto. Cuando ustedes hagan su propuesta del proyecto, me van a proponer cuántos días de reserva creen pertinentes para su edificio. ¿Sí? Y me lo van a justificar, nada más. No les voy a poder decir está bien o está mal. Si me dicen, que yo lo hice sin día de reserva, no, ahí está mal. ¿Sí? Porque corremos el riesgo, o más riesgo, de dejar el edificio sin que pueda operar. Y acuérdense que eso es lo importante, que el edificio esté operando sin problema. Bueno, vamos a echar unas rayas. Déjenme ver si preparé todo porque bueno, estoy quedando reacomodando aquí mi changarrito de dar cursos, de dar clases. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Esas rayas, ¿de verdad? Sí.
Ok. Vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a ir viendo más cosas. Es una casa habitación de 55 metros cuadrados con 2 recámaras. Según las normas técnicas complementarias, me dice que ocupo 150 litros por habitante por día. Eso quiere decir que, o más bien, antes, si tengo dos recámaras, quiere decir que en total tengo 2 recámaras por 2 habitantes por recámara, según dice mi norma, entonces tengo 4 habitantes. Y entonces el volumen de agua que requiero va a ser igual a 150 litros por 4 habitantes y esto me da 600 litros. Esto es por un día. ¿Sí? 150 litros por habitante por día, por cada día. Hablábamos hace rato entonces de que yo ocupo proponer una reserva y en este caso van a ser 2 días de reserva. Entonces en total volumen total va a ser igual a los 600 litros por 3. ¿Por qué por 3? Son los 2 días de reserva más el día original de cálculo, son los 3 días. Y este me da 1800 litros. O lo que es lo mismo, 1.8 metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Pues esa es la cantidad de agua que yo ocupo almacenar. Si fuera una cisterna prefabricada, ¿cuál me serviría? Que mínimo me puede almacenar 1800 litros. Teníamos una de 1200 y una de 2500, si no me equivoco. La de Rotoplas es de 2800. 2800. Y la de más abajo 1200, ¿verdad? Sí. Ok. Si fuera de esa marca, la de 1200, pues no se puede porque no estaría cumpliendo con el mínimo. Me tendría que ir a 2800 litros. Voy a tener 1000 litros más almacenados que los que requiero. ¿Hay algún problema con eso? Ninguno. Esos 1800 litros que calculé de almacenamiento es lo mínimo. De la otra marca, City Hall, ¿cuál sería la que más acercaría? Hay una de 3000, creo. Hijo de su madre. Y menos no hay. Yo vi una de 2500, pero no recuerdo qué marca. Sí, también hay de 2500. Entonces, si se van por City Hall, podrían utilizar la de 2500. Ustedes en su proyecto van a decirme, Arqui, yo me fui con este tipo de cisterna, esta marca, esta capacidad, y me van a entregar las fechas técnicas dentro de la memoria. Yo me voy con Rotoplas porque, bueno, por costumbre y son los datos que más o menos me acuerdo. Ahora, ¿qué implica el que tenga 1000 litros más almacenados? ¿Va a funcionar mejor el edificio? No, porque de todas maneras se va a consumir lo que se tenga que consumir. No por tener más almacenado voy a consumir más, ¿no? Voy a tener más. Voy a tener menos posibilidad de que me quede sin agua porque en teoría voy a tener 1000 litros más de almacenamiento, casi día y medio más de almacenamiento extra. Pero obviamente me va a salir más caro porque es una cisterna que está preparada para recibir 2800 litros. ¿Sí? ¿Qué alternativa tengo? Fabricarla en obra.
al fabricar la obra, yo la puedo fabricar con las medidas que yo quiera y ajustarme a los 1800 litros. Me va a salir más barato, la voy a hacer en más tiempo. Si la hago de 1800 litros hecha en obra, ¿va a funcionar mejor que la cisterna prefabricada? No, va a funcionar igual el edificio. No hay diferencia. Salvo que no estoy almacenando o no me tengo que sujetar a las capacidades del fabricante para hacer mi cisterna. ¿Y cómo haya eso? Bueno, lo voy a hacer en otra hoja. ¿Okay? No los hace un cochinero. Voy a hacer primero una cisterna y cúbica, es decir, que mida lo mismo por todos lados. Esta es la superficie de la cisterna y esta es la altura de la cisterna. Ojo. Un poquito, Ojo, esto que estoy dibujando, creo que me expresé mal y lo quiero corregir, no es la cisterna, es el volumen de agua que voy a almacenar. Las medidas que tengo que determinar es lo del el volumen de agua dentro de la cisterna. A eso le tengo que agregar lo de los muros, lo del piso y otras cositas que ahorita, y a eso vamos. Ahorita quiero ver. Bien, vamos a hacer un cálculo así de rápido. Según eso, yo tengo que almacenar 1800 litros o 1.80 metros cúbicos. El volumen, esto es igual a A por A, que es igual a A cúbica, ¿cierto? Cuando dijeron que para qué querían matemáticas iban a ser arquitectos, pues se molaron. Entonces, A al cubo, que es el volumen de este cubo, valga la expresión, debe ser igual a 1.80 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto vale A? Pues la raíz cúbica de 1.80. Ayúdenme con esta cuenta porque la calculadora de Windows no trae para sacar, bueno, creo yo que no trae para sacar raíz cúbica. Pero ayúdenme ustedes. A mí me sale 1.341. 1.341, 1.34. Los demás coinciden. Todos con Sí. calculadora, ¿eh? A mí me salió diferente. A ver, me lo checan por favor. A ver, 1.2164 me salió. a ver, verifíquenme. Sí, Yo, a mí A mí igual. me sale igual, A mí me sale igual. A mí también me sale igual. ¿sí? Entonces, por mayoría de votos, ¿1 punto qué? 21.64. 1.22, 1.23. Ok, los que calcularon ahorita 1.30 y tantos, verifiquen para que todos estemos con lo mismo. Bien. Entonces, esto es 1.23, 1 por 1.23 por 1.23 es el agua almacenada. Nada más. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo lo veo en corte, voy a intentar hacer aquí un corte. Aquí está mi cisterna. Digamos, la parte de adentro de la cisterna. Y mi agua va a llegar más o menos hasta aquí. Ahorita vamos a ver esos detalles. Quiere decir entonces que de aquí a aquí, mide A, que es igual a 1.23. Pero resulta que requerimos un muro de cada lado. Y luego en el piso requerimos una losa de piso donde arranca la cisterna, que normalmente son de 10 centímetros. Normalmente. Y luego acá arriba ocupamos una tapadera también de concreto. Que también normalmente
son de 10 centímetros. Pero nos queda ese espacio que yo dejé aquí. Bien. Esto que tengo aquí se llama espejo de agua. El espejo de agua es la parte hasta donde se llena. La parte que queda ya quieta el agua, que es el nivel máximo al que va a llegar, eso es el espejo de agua. Entonces, nada más tengo agua en esta parte hasta 1.23. De aquí a aquí también mide 1.23 a lo ancho, pero tengo 15 centímetros de muro de cada lado. Quiere decir entonces que mi cisterna mide 1.53 centímetros. 1.23 más 15 más 15, que es lo normal en cuanto a medidas. Es decir, 30 centímetros más me da 1.53. Pero vamos a regresar con esto. Este valor que dejamos aquí, esta distancia o esta separación, ¿por qué la estoy metiendo ahí? ¿Por qué la estoy...? Y es más, en el video, no más. En la imagen donde está la foto tomada desde dentro de la cisterna que les dije, aquí está la marca hasta donde llega el agua, se fijaron que no llegaba hasta arriba, llega hasta una cierta altura. Esa diferencia entre el espejo de agua y el lecho inferior de la tapa, es decir, esto que estoy marcando como H1, normalmente lo dejamos entre 40 y 60 centímetros. Yo lo voy a poner aquí de 40. Y esa es una recomendación. No hay una regla. Pero ¿por qué dejamos ese espacio ahí, ese aire? Porque, y es algo que siempre tienen ustedes que tener en cuenta, mantenimiento. ¿Qué va a pasar el día que ustedes tengan que meter a una persona ahí a que le dé mantenimiento? Si puedo sacar el agua, qué bueno. Y si no, se va a tener que meter con el agua hasta 1.23 de altura y pues va a tener que tener un espacio para poner la cabeza y poder respirar. Ese espacio son esos 40 centímetros o inclusive hasta 60, que es lo recomendable, para que una persona pueda entrar a hacerle mantenimiento, cualquier mantenimiento, limpieza, reparación, etc. Quiere decir que en total mi cisterna va a medir 40, 50, 60 más 1.23, 1.83. Entonces, el volumen de agua almacenado era 1.23 por 1.23 por 1.23. Según esto, 1.23 por 1.23 por 1.23. Pero mi cisterna va a medir 1.53. Voy a poner acá 1.53 por 1.53 por 1.83. Son las medidas reales de la cisterna y va a almacenar un volumen de agua de 1.23 por 1.23 por 1.23 que me va a dar 1.80 metros cúbicos, que es lo que me pedía mi cálculo. ¿Sí? Entonces, ojo, no se vayan con esa finta. El volumen calculado es nada más del agua. Sobre eso hay que calcular las dimensiones totales o finales de la cisterna. Ahora bien, esto es un volumen cúbico. Es decir, tanto el ancho por el largo por el alto del volumen que ocupa el agua mide igual. Por eso sacamos nada más raíz cúbica. Pero ¿qué pasa si no puedo yo hacerlo así? Bien, vamos a hacer otra hojita rápida. Voy a hacer un croquis muy esquemático de una... Imagínense que ese es el muro de una cochera. Ese es el otro muro de una cochera. Aquí está la entrada del carro. Y esto mide normalmente 2.50. Es la medida que normalmente le damos a las cocheras. Puede ser más, no sé. Vamos a trabajar con eso. Bien. Y por alguna situación X, yo ocupo meter mi cisterna aquí. Bueno, vamos a revisar. Este muro tiene o requiere una zapata.
Si hay una construcción arriba de este muro, arriba de la cochera, muy posiblemente esta zapata mida unos 70 o hasta 80 centímetros. Vamos a ponerle 70. Y de este lado, este muro va a tener una zapata, pero como es intermedio, pues la zapata sale hacia los dos lados. Y muy posiblemente, como es un muro intermedio, va a medir más la zapata. Estoy inventando un poquito números. Quiere decir que el espacio que queda disponible aquí, vamos a ponerle X, es igual a los 250 menos los 70 centímetros de esta zapata, menos la mitad de esta, menos 0.40. Y eso quiere decir que me da 1.80, 1.40. Revísenme si estoy bien. Sí, 1.40. Sí, bien. Según el cálculo que hice hace ratito, dice que mi cisterna debería medir 1.53. ¿Qué pasó? Ya no cabe, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esa cisterna con esas medidas con las que la proyecte ya no cabe. Quiere decir que no puedo meter una cisterna aquí. No. Quiere decir que tengo que sujetarme a un ancho menor. No nos podemos pegar mucho a la zapata porque el peso que ejerce las losas, el muro hacia la zapata, cuando llegan al terreno, se distribuyen a 45 grados. Quiere decir que parte del peso de la casa va a caer a la cisterna si la dejamos muy pegadita a las zapatas. Entonces vamos a dejarle un poquito de separación. Vamos a suponer, como estamos aquí haciendo un poquito de trabajo así, como ejemplo, vamos a suponer que lo más que le puedo dar de ancho a la zapata es de 1 metro. A la zapata, a la cisterna, es de 1 metro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar ahora mi cisterna, pero rectangular. Y vamos a ponerle que esto es A, esto es B y esto es C. Voy a cambiarle aquí, que no sea de 1 metro. Vamos a ponerle que va a ser de 1.20. ¿Por qué? Porque hay que descontarle los muros. Al descontarle los muros me va a quedar de ancho de 90 centímetros. ¿Por qué? Son menos 15 centímetros de un muro, menos 15 centímetros del otro muro, lo mismo que hicimos aquí, o al revés. ¿Sí? Voy a ir de las medidas de la cisterna para calcular las medidas de el volumen de agua. Si tienen dudas, luego me avisan porque puede ser, aunque es algo muy sencillo, no son más que simples matemáticas y geometría, puede ser un poquito confuso. Entonces esto me da 0.90 y esto es A. Almacenamiento de agua, nada más. Bien. Ahora, C, que es la altura al espejo de agua. Es decir, este valor que aquí tengo como 1.23 que calculamos hace rato con el volumen cúbico. Bien. 1.23. Eso me resultó simplemente de sacar raíz cuadrada, pero vamos a analizar lo siguiente. Se supone que ese volumen de agua o esa altura del volumen de agua hasta llegar al espejo debería de permitir que una persona pueda entrar a dar mantenimiento. Una persona normal va a andar mejor entre unos 50, unos 60, unos 70, más o menos. Quiere decir que si yo dejo mi volumen de agua a 1.40, una persona, obviamente no voy a mandar al más chaparrito que tengo en la obra, voy a mandar a un cabrón que no esté tan chaparro. Entonces yo puedo proponer
que la altura del espejo de agua sea de 1.40. De hecho, lo recomendable es entre 1.40 y 1.60. Recomendable. Yo siempre digo que las recomendaciones son como las idas a misa. Quien quiere va, quien no quiere no va. ¿Sí? Entonces, esa es recomendación. Puede ser que en algunos de los proyectos que ustedes van a hacer tengan que irse hasta 2 metros de profundidad de espejo de agua, porque es tan grande la cisterna que ocupan hacerlo más profundo para que quepa en el lugar donde la van a poner. Es decir, algo similar a esto, que quepa en el espacio que tenemos para eso. ¿Y cómo lo logramos? Haciéndolo más profundo. ¿Y qué va a pasar con el mantenimiento? Pues aquí vamos a tener que recurrir a algunas otras cuestiones cuando tengamos el mantenimiento. Pero son las condiciones del proyecto. Los proyectos no los modificamos cuando estamos haciendo cálculos de instalaciones, los resolvemos. Y si el proyecto me dice que tengo un espacio muy reducido para una cisterna, voy a tener que ser más profunda de lo que debiera de ser. Quien tenga que hacer el mantenimiento más adelante, pues tendrá que tener el cuidado suficiente o el adecuado. No es lo correcto, pero si es el proyecto así, tenemos que resolverlo de alguna manera. Ok, entonces lo ideal es de que vaya de 1.40 a 1.60. Yo voy a proponer 1.40. Y decimos que el volumen de agua almacenado es igual a A por B por C. Y eso es igual a 1.80 metros cúbicos. Seguimos con el ejercicio anterior, 1.80. ¿Okay? Nada más que aquí ya tiene forma diferente. Propuse A en función del espacio que tengo disponible. Propuse C en función de las condiciones del proyecto. Entonces, A, que es igual a 0.90 por B por 1.40, que es C, debe ser igual a 1.80. 0.90 por 1.40. 0.90. 0.90 por 1.40. Me da 1.26. Entonces es 1.26 por B es igual a 1.80. B entonces es igual a 1.80 sobre 1.26. 1.80 sobre 1.26. Y eso me dice que son 1.42. Entonces B es igual, a cambiar de color, a 1.42, que es el dato calculado. Si yo hago una revisión del volumen, que es 1.40 por 0.90 por 1.42, nada más. Eso no es necesario que lo haga, lo voy a hacer aquí para que vean que estamos bien. Es 1.40 por 0.90 por 1.42. Me da 1.79. Una centésima menos del 1.80. No hay absolutamente ningún problema. ¿Sí? Entonces, esas serían las medidas al interior. Habría que hacer lo mismo que hicimos aquí para definir las medidas de la cisterna. De antemano, A y B hay que aumentar los 30 centímetros de los muros. A C hay que aumentar los 10 centímetros de la losa de piso, los 10 centímetros de la tapa, más los 40 centímetros de aire. Y eso me da el volumen total de la cisterna o las medidas de la cisterna. Y así tendríamos una cisterna adaptada al espacio que tenemos disponible. ¿Sí? Si aún así, por ejemplo, si aquí en lugar de 1.42 medía 3 metros, que es muy grande, una cisterna de 90 de ancho por 3 metros, es muy alargada, caeríamos en el ejemplo que les mostré en la foto de una cisterna muy grande que tendríamos que dividir. Bueno, pues a lo mejor me voy a 1.60 de profundidad para que me salga menos larga. Pero eso ya, sobre los ejercicios que hagan, les va a ir dando resultados y van a ir tomando esos datos en cuenta. Pero este es el procedimiento. Así es como calculamos la cisterna. ¿Sí? Calculamos o determinamos. Si es una prefabricada, determinamos la cisterna
en función del volumen de agua que queremos almacenar. Si es una hecha en obra, la calculamos y la definimos de esta manera. Ay, ya van a ser las 5, me aventé las 2 horas. Ok, preguntas. Déjenme salir de aquí porque... Uy. Preguntas, dudas. Puede ser un poquito revoltoso, pero insisto, son puras matemáticas. No hay nada, salvo la parte de la dotación de agua, es lo único que tiene que ver con instalaciones. Todo lo demás son recomendaciones, matemáticas, geometría, y así es como determinamos las medidas de la cisterna. ¿Dudas? ¿Lo he entendido? ¿O te revolvieron? ¿O lo revolví más bien? A mí me quedó claro todo, profe. Ok, a ver, ¿qué más? A mí también, pero A mí también me quedó Qué claro. bueno. No. Ok. Les voy a pedir, ya les había, bueno, en el video les dije que hicieran lo siguiente. Aquí en el apartado de la unidad 1, instalaciones de agua potable, está este video. Es prácticamente lo mismo que vimos ahorita. Creo que vienen ejercicios diferentes. Y ahí viene una hoja de cálculo. Entonces, vean el video. En el video les enseño cómo usar la hoja de cálculo y está disponible para descargarla desde ahí. Creo que la tengo aquí también en material complementario, pero bueno, como sea, donde la puedan descargar. Pero es importante que vean el video para que vean otro ejercicio y que vean cómo funciona la hoja de cálculo para que la apliquen en su proyecto. Pero obviamente primero tenemos que ver de dónde salían estos números o cómo o qué consideraciones debieron tomar al momento de calcular la capacidad de una cisterna. Ahí habla también del tinaco. Rápido. Un tinaco, no hay una norma, una regla, una fórmula para calcular la capacidad. Pero hay dos criterios que yo utilizo. Uno es que el tinaco debe de ser de la tercera parte de capacidad de la cisterna. Quiere decir que si son 1800 litros de capacidad de la cisterna, mi tinaco debe de ser de 600 litros, la tercera parte. Y tengo tinacos de 600 litros. Utilizo uno de esos. El otro criterio que utilizo a veces es que el tinaco me dé al menos la cantidad de agua que consumo al día en ese edificio. Y curiosamente aquí coincidió, también requiero 600 litros por día. Entonces, bajo los dos criterios, me quedaría un tinaco de 600 litros. No siempre queda igual. Hay que tener los dos datos para poder hacer un comparativo y tomar la decisión. Pero básicamente eso es. Y con el que más me voy es el tercio de la capacidad de la cisterna. Ese es el primer criterio que utilizo. ¿Sí? Es muy, muy sencillo, no hay nada más. Eso lo explico en el video. Y la hoja de cálculo trabaja así. Tercera parte de la capacidad de la cisterna. Ojo, si el cliente me dice, ¿sabes qué? Ponme 2 tinacos. O X razón. Perfecto, tú lo pagas. Yo nada más te dije que con 600 es suficiente. Si tú quieres 2 de 600 o uno de 1100, ya eso es ¿cómo se dice? Ya es cosa tuya, tú la vas a pagar y mientras funcione. Si me dice, no, ¿sabes qué? Uno de 600 no mete uno de 450. No. Ahí no. Y si lo quieres meter, entonces te cargo tú de tu proyecto, porque entonces, si falla, el culpable voy a ser yo. Ojo, con esos casos. Si me dice, métela más, porque quiero tener más agua ahí arriba, no hay problema. Pero si me dice, quiero un tinaco más chico porque no quiero ese, ahí ya no. Se le comenta, se le explica el porqué, las consideraciones y criterios que se toman en cuenta para el cálculo. Y si aún así insiste en querer disminuir la capacidad, pues ahí está tu trabajo, hazlo tú, porque luego la responsabilidad es de uno. ¿Vale? Bien, entonces chequen ese video, por favor. Y la siguiente clase trabajamos un poquito más con esto. Trabajamos también con la hoja. Y comenzamos a ver ya la siguiente etapa, que es
No, perdón, la siguiente clase hay que ver la bomba, cálculo de bomba. Si no nos entretenemos mucho en lo demás, vemos de una vez la bomba. Si quieren ir viendo el video, adelante, mucho mejor para mí. Y si no, de todas maneras, en la siguiente clase vemos cálculo de bomba y les pido ahora sí, que a fuerzas vean este video. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo chido? Todo bien, profe. Sí, todo bien. Bueno, pues si no hay más dudas, revisen los que estén pendientes de entrar al EDI, los que estén pendientes de agregarse al grupo de WhatsApp. Chequenlo de una vez y pues nos vemos. El grupo de WhatsApp. ¿Mande? ¿Podrían mandar el link, por favor? Yo falto del grupo de WhatsApp. Ya lo había puesto, pero ahí va otra vez. Ahí está Gracias. te iba a decir, te lo pongo en el WhatsApp, pero no, ¿verdad? Pues cómo. No iba a servir de nada. Ahí está. ¿Y estás en el EDI? Me parece que no. A ver, el EDI. Aquí voy a poner otra vez el enlace para el grupo de EDI. Para que una vez le entres y te des de alta. La clave es insta1-a. Bueno, pues nos vemos el jueves, muchachos. Profe, Hey. dijo que el ensayo era para el jueves, ¿verdad? Sí, qué bueno que me acordaste. Acuérdense, los ensayos no son muy grandes, no vayan más allá de 3 cuartillas. ¿Qué temas van a desarrollar? ¿Qué es una instalación hidráulica? ¿Qué es, y este tema se me pasó verlo, qué es un sistema de distribución por gravedad? Ojo, no es qué es, sino que hablen sobre un sistema de distribución por gravedad, que hablen sobre un sistema de distribución de agua por presión constante, que es lo que les dejé de tarea en el video que les pedí que revisaran de la semana pasada, y sobre el uso de cisternas prefabricadas o cisternas hechas en obra. Lo que platicamos, lo que ustedes puedan revisar de información en internet, es eso, leer lo que hayan investigado, lo que vimos en clase, y en base a eso desarrollen su ensayo. 3 cuartillas máximo más portada. Digital, ¿verdad? Sí, ese lo van a subir. Fíjense que... Ok, ténganlo listo y en la siguiente clase les digo cómo me lo van a entregar. Se me olvidó que era individual y tengo que hacerle sus carpetas. Cada uno de ustedes va a tener una carpeta compartida para que almacenen la información. Si por alguna razón me ganan los tiempos, me la colocan todo en una sola carpeta, pero yo el jueves les explico. Tengan su archivo listo y yo el jueves les explico cómo se la entregan. No se entrega en el EDI. En el EDI simplemente van a poner un mensaje de que ya entregaron y listo, para que el sistema les valide que ya entregaron la tarea. Pero el documento como tal lo van a subir a el Google Drive. Nada más falta que yo les diga si a una carpeta ya de cada uno de ustedes o a una carpeta general. Porque no he hecho carpetas compartidas. Si son 120 muchachos, entonces me voy a tardar un buen rato en eso. ¿Vale? ¿Hasta jueves, Arqui? Nos vemos el jueves entonces. Sale, gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. ¿Y podría volver a enviar el link? Gracias, Artur. ¿El de Lady? En el EDI, y ahí está en los mensajes, en el chat. Nos vemos, profe, gracias.
Ya no me aparece. ¿Cómo que no? A ver. Ahí va otra vez. ¿Te aparece? Solo el de WhatsApp me aparece. Te lo puse, mira. Ah, ya. Ya. Ah, Gracias. ándale. Acá.